Bueno, empezamos. Hasiko gea bilerakin, eta guri dagokiguna da oinarrizko lanbide heziketako informazioa azaltzea. Orduan, ikusten duzue aurtengoa egoera berezia dela, eta horregatik aigea danok etxetik. Bueno, hasteko ingo deuna da lehendabizi, zeintzuk ze baldintza behar dien oinarrizko lanbide heziketan sartzeko. Orduan, hurrengo diapositiban ikusiko duzue. Bueno, oinarrizko lanbide heziketan sartzeko beharrezko baldintzak, bete beharrezko baldintzak. 15-17 urte bitarteko gaztea izatea. Eta edo, plazarik balego 17 urtetik gorako ikaslek ere sartzea badaukate. Baina beti ere, importantea. Eta baldintza nagusinetako bada, DBH-ko eskola graduadorik ez izatea. Orduan, DBH-ko graduadoa lortzen baldin badezue, erdi maila edo batxilergoa, lehen Jorgek aipatu duen bezala. La primera condición para entrar en la formación profesional básica es, primero, cumplir la edad, es decir, entre 15 y 17 o incluso ser mayor de 17 años, pero siempre, en ese caso, si hubiera plazas, pero en todo caso, sin el graduado. Entonces, todo alumno que tenga el graduado puede hacer o grado medio o bachiller. Entonces, oinarrizko lanbide heziketa para los alumnos entre 15 y 17, pero sin graduado. Bueno, seguimos. Zalantza, zer da oinarrizko lanbide heziketa? Lehen aipatu du Jorgek bilera orokorren, eta oinarrizko lanbide heziketa lanbide heziketako lehen maila da. Hau da, lanbide heziketan 3 maila desberdin daude, oinarrizko lanbide heziketa, erdi maila eta goi maila. Zer gertatzen da? Aukera dagola, batetik bestera pasatzeko. Hau da, oinarrizko lanbide heziketa gainditzen duen ikasle batek aukera du erdi maila egiteko. Eta era berean, erdi mailatik goi maila ere pasatzeko. Zer suposatzen du horrek? Bueno, oinarrizko lanbide heziketan graduaturik gabe sartzen den ikasle batek badaukela aukera, bere ikasketak, bere aukera, ikasketa mailak zehazteko eta gerotan formatzeko. Zer gertatzen da, bueno, vamos a decir en castellano. Como veis, formación profesional básica es formación profesional. Es el nivel 1 de formación profesional. Entonces, todo alumno que supere una formación profesional básica tiene acceso directo a grado medio. Y si supera grado medio, puede acceder incluso a grado superior. ¿Qué significa esto? Que los alumnos que entren en formación profesional básica tienen la posibilidad de seguir estudiando y formarse, ir formándose. Para ello, ahora veremos en la siguiente diapositiva, bueno, tenemos estructurado el curso. Oinarrizko lanbide heziketako moduluak die 2 urteko modulu. Erdi maila eta goi maila bezala, egitura oso antzekoa da. Lehenengo mailan ikusten dituzue, gai teorikok dituzuela, eta lanbide arloa. Lanbide heziketa izanik, normalen ikasle batek aukeratu beharko du lanbide bat. Bigarren mailan ere mantendu egiten die gai teorikoiek, lanbide arloa noski, eta horrezaz aparte lan praktikak. Pentsatuko duzue edo esango duzue, zergatik duen garrantzia edo zergatik ematen dien hainbeste gai teoriko. Bere arrazoia dauka, 2 arrazoi hobeto esateko. Alde batetik, oinarrizko lanbide heziketara hurbiltzen dien ikasle edo gaztek DBH-ko graduaturik gabe datoz. Beraz, oinarrizko lanbide heziketak
gero erdi maila sartzeko ahalbideratzen baldin baditu, gutxienez eman beharko ditu gai teoriko batzuk. Bai? Bigarren mailan, ez gehiagi zentratuko bigarren mailan, baina, lanbide arlo hori egiten da, gehiago zehaztu, eta gero horrez aparte lan praktikak. Gai importante bat, eta horregatik gai teoriko horiek oso azpimarratuta daude. Ikaslek, ikasle batek oinarrizko lanbide heziketa gaindituta gero, horrezaz gain, DBH-ko helburuk lortzen baldin baditu, oinarrizko lanbide heziketa tituluaz gain, eskola graduatua ere lortzeko aukera izango du. Importante lo que decía ahora. Los módulos de formación profesional se estructuran en 2 cursos. El primer módulo, el primer año, ya veis que hay una serie de asignaturas teóricas y luego, siendo formación profesional, el alumno tendría que elegir un perfil profesional, un oficio. Además de eso, en segundo, además de esas asignaturas teóricas, sigue con la formación profesional y tiene una serie de prácticas en empresa. ¿Qué es lo que pasa? Si os habéis fijado, os puede llamar la atención que haya muchas asignaturas teóricas. Bueno, tiene su razón de ser. Por una parte, los alumnos que vienen a formación profesional básica no tienen el graduado. Sin embargo, superando la formación profesional básica, tendrían acceso a un grado medio, con lo cual tienen que tener mínimamente una serie de asignaturas. Además de eso, todo alumno que supere, además de la formación profesional básica, supere los objetivos de la ESO, incluso además del título de formación profesional básica, podría conseguir el título de graduado escolar. Os he dicho que en segundo, y no me voy a centrar mucho en segundo, bigarren mailan lanbide arloz aparte lan praktikak ere egiten direla. Bueno, pues lehen aurkezpen orokorren aipatu den bezala, ikaslek lan praktika horiek atzerrian egiteko ere aukera daukate Erasmus programan barrun. Hemen daukazu adibide bat, hau da Milanen, Italin, iaz 2019 urten gure ikasle batek egin zituen lan praktikak. Momentu honetan ikasle hau erdi mailako ziklo bat egiten ari da. En la reunión general se ha expuesto que los alumnos pueden participar en un programa Erasmus. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de un alumno de segundo que el curso pasado participó en un programa Erasmus en Italia, en Milán concretamente, y ahora mismo está cursando estudios de grado medio. Este año, por desgracia, en el año 2020, pues bueno, pues el programa Erasmus ha tenido que suspender pues por todos estos motivos que ya sabéis. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué es lo que pasa o zer daukagu oinarrizko lanbide heziketan Goierri eskolan? Jorge Glen zuzendarik aipatu du zeintzu dien, hau da, aipatu ditu 4 espezialidade daudela eta 3 familien barne sartzen diela. Bueno, zeintzu dien lanbide desberdin horiek. 4 ditugu, bat, sukaldaritza eta zerbitzua, elementu metalikoen fabrikazioa, mekanizazioa, eta gero beste 2, fijatzen baldin bazarete, famili batekok die, ibilgailuen mantenua, 2 izen bere daukate, baten karrozeria espezialitatea eta besteen elektromekanika espezialitatea. Gero ikusiko dugu, famili berekok izan da, 2 espezialitate hauek, ikaslek, bai baten edo bai besten matrikulatzen dienen, aukera daukatela, aukera ez, alternatu egiten dutela, hau da, tailer batetik bestera pasatzen diela. Zergatik, gai amankomunak dituztelako. Bueno, tailerrak bisitatzeko asmoa genuen, baina ezinezkoa baldin bada, egingo dugu argazki batzun bidez, erakutsiko dizuegu, zer egiten den eta nola egiten da. Explico en euskera que en castellano que tenemos 4 especialidades que pertenecen a 3 familias diferentes. Bueno, la primera, cocina y restauración, sukaldaritza eta jatetxe arloa,
hor ikasten dena da, sukaldatzen noski. Hemen lehenengo argazki horretan ikusten zen tailerra, ikusten dituzue sukaldea. Hemen oso modu apalen, oso modu txikin ikusten da, baina askoz ere handiagoa da. Hemen bigarren argazki honetan ikusten duzue, hau da, eskolako kafetegia. Orduan, eskolako kafetegian ikusten duzu hemen, pentsatzen dut egun horretan horrelako zerbait izango zela, eginkizun berezin bat izango zela, ekintza berezin bat, ikusten duzu, pintxo pilo bat daudela. Hori da barra bat. En la especialidad de cocina-repostería, cocina-restauración, perdón, ya habéis visto, en la primera diapositiva aparecían, pues un poquito el taller, una serie de alumnos en el taller. En la segunda diapositiva aparecía el comedor, la cafetería, porque los alumnos son los que se van a encargar de llevar la cafetería de la escuela. Y en esta diapositiva aparecen, los proyectos que comentaba Miquel en la reunión principal, pero los proyectos aquí, pues evidentemente, son lo que salen del taller. Ya habéis visto, platos diferentes, pinchos diferentes, postres, reposterías, etc. Bigarren espezialitatean, elementu metalikoen fabrikazio, mekanizazio. Espezialitate hau industriala da. Lehen aipatu dugunak sukaldek, ez daukeolako misterio handik, da sukaldatzea. Bigarren honetan, landuko da batez ere soldadura, mekanizazioa eta elektrizidadea apur bat. Orduan, batez ere, norbait interesatuta baldin badago, eta batez ere gerora begira erdi maila bat interesatzen baldin bazaio, soldadura edo mekanizazioa edo inguru horretan ikusten duzue, tailerran ikusten da oso espezialitate industriala dela. Hemen ikusten ikusten dituzue tailerran. Eta eskubialdeko diapositiban ikusten dituzue hainbat proiektu. Bertan egindako proiektu. Hirugarrena eta laugarrena, bik lehen aipatu dizuten bezala, ibilgailuen mantenua. Las dos últimas especialidades que vamos a ver ahora son el mantenimiento de vehículos. Entonces, uno va a ser especialidad carrocería y otro va a ser especialidad electromecánica. Como he dicho al principio, como pertenecen a una misma familia, los alumnos que se matriculen en uno o en otro van a alternar del taller, es decir, van a tener una serie de módulos que van a realizar en electromecánica o en carrocería, van a ir alternando. En esta primera fotografía veis, es el taller de carrocería y a la derecha aparece un alumno que está pintando en la cabina que está ahí al fondo. Orduan, ikusten duzue, hau carrocería espezialidadea. Hemen ikusten da hainbat proiektu. Hau da, ze lanketa egin dituzten ikasle hasiera baten, ikusten duzu hor kotxe txiki gorri hori, hori da erramientakin, mekanizaziokin eta pixka bat lantzen hasteko ikaslek horrekin hasten dira. Bere lana dauka, eta ikaslek lehendabizi proiektu bezala horrelako kotxe bat egin beharko luke. Ondorenen ikusten duzu, kotxe batzuk hartzen die, eta hor egiten die, kotxe hori prestatu, pintatu, eta bar. Decía que en carrocería, aquí tenéis una serie de proyectos que se hacen en el taller. Ahí tenéis, lo primero, el coche ese rojo, el cochecito, que todo alumno tiene que realizar. Entonces, ahí hacen diferentes trabajos de mecanizado básico y pintura. Y a partir de ahí, luego pasarán a coches, autos, y ya veis diferentes proyectos que se han hecho a lo largo del curso. Siguiendo con la misma familia, ibilgailuen mantenua, baina kasu honetan elektromekanika, baita hor tailerreko argazkiak dituzu eta ikasle batzuk hor bertan lanen, hemen egiten dena da, ikusten duzue, batez ere karrozerian kanpokaldea lantzen den bezala, hemen kotxeen tripak barrukaldea lantzen da. Proiektu bezala bertan egindako bezala, panda batzuk ikusten dituzue, panda hauek eskolan prestatu die bai karrozero eta bai elektromekanikoen artean, eta parte hartu dute panda rally batean.
Ikusten duzue. Orduan, ya veis, y lo que me interesa recalcar sobre todo es que las especialidades que tenemos en la escuela son 4, una, cocina-restauración, otra es una especialidad industrial, mecanización, y los otros 2 son del mundo del automóvil, carrocería y electromecánica, que pertenecen a la misma familia. Bueno, adelante. Irakasle taldea, bueno, pues, zuekin hor lanen burruan aituko gehan taldea. Eta gaur adibidez, nerekin batea aurkezpenak egiten, Imanol hortxe daukagu, egunon Imanol, eta Gaizka ere, ikusten duzue, bueno, pues, gaur nere aurkezpen lanetan hemen laguntzen ere dauketena. Gero galderak egiteko aukera izango duzue, baina, bueno, pues, baldintzak betetzen baldin badituzue eta gustoko baldin badaukazue, hementxe daukazue informazioa non lortu. Bilera orokorren aipatu da, eta berriro hemen insistituko dugu, matrikulatzeko epeak eta jakiteko web orrialdean sartzen baldin bazeate, ikusten duzu, izena ematea oraindik ez da publikatu, baina izango da seguraski hor ekainen hasieran. Ikusten duzu, horren matrikula ekainen hasieran izango dela, eta matrikula izango da uztailean. Lanbide Heziketa, formación profesional. Veis ahí los plazos, tanto en euskera como en castellano. La prescripción, la prematrícula será a principios de junio y la matrícula será en julio. En la reunión general no han comentado, pero bueno, yo creo que es interesante que sepáis, ahí tenéis luego en la siguiente diapositiva, el coste de los cursos. Entonces, la formación profesional básica cuesta la matrícula 62 euros, que material ya os explicaré eso más el material, y luego una cuota de 35 euros durante 10 meses. ¿A qué hago referencia? Al material. Junto con la matrícula, cada alumno deberá abonar el material que vaya a utilizar a lo largo del curso. En el caso de los alumnos que opten por hacer cocina, no tienen que comprar nada, porque cuando empiece el curso ya se les dirá lo que tienen que hacer. El traje y demás ya se les dirá. El resto de los alumnos tienen que utilizar buzo y botas especiales en el taller, con lo cual tendrán que abonar, y luego, dependiendo de cada especialidad, pues alguno tendrá algún libro de texto o lo que sea. No me voy a extender mucho aquí, porque cuando un alumno haga la prescripción, se le dará una hoja informativa detallando los gastos que supone cada taller. Orduan, izena emateko garaian, ikasle bakoitzari banatuko zaio horrelako orrialde bat, eta orrialde hortan markatuko zaie zenbat gastu izango ditun urtean zehar. Bilera orokorren aipatu dan bezala, autobus zerbitzuak eta hor daude, bai Sakanaldetik datozenak, gure Oldardetik datozenak, edo Goierrin bertan bizi direnak, ze aukera dituzten. Hori ere gero zehazten da, ez daukezuk eskatu beharrik. En la información general, Jorge ha comentado cuáles son las líneas de autobús para acceder a Goierri. Eso, cuando uno haga la prescripción, también se da esa información. Y para terminar ya, pues bueno, luego tendréis ocasión de hacer las preguntas que queráis. Me imagino que utilizaréis el chat y intentaré responder a lo que se pueda. De todas formas, si os surge alguna duda entre medio, pues bueno, komunikazioa goierrieskola.eus. Hor izango dituzue, hor daukezue galderak egiteko gune orokorra. Bueno, ez dakit hor ze galderak edo baldin badituzue.
txaten nahiko isilik egon da jendea, ez du galdera berezirik egin, soinu arazoik aparte, en el chat no ha habido preguntas significativas, más que algún problema con el sonido, y bueno, pues entonces podemos hacer las preguntas en directo. Venga. Seguro que hay alguna pregunta. Bota bildure gabe. Venga, animo. Lasai galdetu, informazio asko eman da, denbora gutxin. Kaixo, hola. Hola, bai, kaixo. Hola. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Por ejemplo, mi hijo va a ir pues quiere hacer carrocería, le gusta bastante, pero bueno, lo que es el tema de los estudios, pues sería de unas consecuencias, pues no está estimulado. En el caso de que, por ejemplo, saque solo la formación profesional, ¿puede optar al grado medio? A ver, sí, si el chaval ahora hace formación profesional básica y le gusta la especialidad de carrocería, por ejemplo. Bueno, pues si estos módulos, que son de 2 años, los aprueba y sale con el título de formación profesional básica, entraría directamente al grado medio que él decida. Como si quiere hacer peluquería, es lo mismo. Entonces tendría acceso directo a grado medio. Y luego, ¿podría seguir ahí haciendo el grado medio de carrocería? Porque en este caso él quiere carrocería. Nosotros tenemos un taller, pues bueno, en casa le ha gustado siempre los coches. ¿Podría acceder ahí a hacer grado medio, seguir haciendo grado medio, grado superior de carrocería? Es que lo que pasa es que en Goierri Escola, grado medio de carrocería no hay. No hay. Vale. No. Grado medio de carrocería tendría en Ugle Zumárraga, Urretxu, tiene también en Arechavaleta y tiene también, estoy hablando de memoria, en no sé dónde está, en algún sitio más también. Sí, en Arechavaleta no tendría. Sí, en Arechavaleta ya sé porque está mi hijo el mayor también haciendo electromecánica del autobús. Del automóvil también. Entonces, o sea, no tendría opción, tendría que pasar a Arechavaleta porque, vale, es para seguir, para informarme. Sí, en la escuela esa especialidad no tenemos. Vale, eso era mi pregunta, porque, por ejemplo, nosotros somos de Zumárraga y en la ULE ya sé que hay, pero me es más fácil, pues eso, seguir simplemente hacer grado medio y hacer grado superior en un mismo colegio. Sí, ya sabía que eso es. Vale, pues no tengo más preguntas. Entonces la matrícula sería a partir de 1 de junio. Sí, todavía lo que pasa es que no se ha publicado, pero calculamos que hacia 1 de junio ya pues saldrá la orden y ya pues podrán hacer la prescripción. De todas formas, los orientadores de los centros, porque me imagino que estarán en algún centro de derecho, sí, en mi caso, suelen estar al tanto y ya irán avisando. De todas formas, también en la página web, si hubiera alguna novedad, pues saldrá. Y si no, pues bueno, pues ahí tenéis la página web de comunicación, preguntáis en la escuela y ya está. Sí, en mi caso pues me estoy orientando porque ya te digo, en mi caso es un poquito particular, de un tema bastante... y entonces lo que es la tutora pues me está asesorando muy bien y entonces, bueno, pues vamos a hacer eso. Vale, pues me alegro. Vale. Venga, muchísimas gracias, ¿vale? Venga. Agur, bye. Ale, métete con... Ikusten dut chaten bidez aizatela galderak egiten eta Imanol Larraitz dela erantzuten. Bai, pixka bat txaten ez badezu ikusten argitzegatik. Taldeak zenbatiko dien galdetzen du jendeek, eta guk taldek 12-15 bitarten egiten saiatzen gea. Datorren urten ez dakit nola izango dien, zatik hor bakizu historionekin aldatu daike, baina hasiera baten 12-15. Eta gero onarpen prozesue. Una vez hecha la prescripción, se supone que habrá que sacar una lista de admitidos y antes de realizar la matrícula.
Eso sería más o menos, la lista de admitidos sería a finales de junio, otros años. Este año no sabemos muy bien las fechas concretas, pero vamos a pensar que a finales de junio. Luego preguntan también si se completan o no los grupos. El año pasado sí que se completaron todos los grupos y hubo gente que se tuvo que dar fuera, pero depende un poco de cada año, cada especialidad, varía. Sí que puede ocurrir que igual no tengamos en algún grupo plazas. Por eso, cuando se hace la prescripción, se pregunta también una segunda, se puede poner una segunda, tercera, cuarta alternativa de especialidad, incluso de centro. No, normal alguien pregunta si tienen prioridad Sí. los Goierri. Los baremos para hacer la prescripción, para admitir a un alumno en formación profesional básica, los marca el gobierno vasco. Entonces, la prioridad es sobre todo por edad, la primera la edad y la formación, y luego entraría más adelante otro criterio, que sería el criterio de la ubicación. Entonces, en primer lugar sería la edad y la formación, luego donde viva o la residencia del alumno. Entonces, bueno, pues, pero no es la primera irizpidea, eso es el primer criterio. A ver, hay una pregunta sobre si se puede pasar de mecanizado a grado medio o grado superior. Como en cualquier formación profesional básica, una vez aprobado, tienes acceso directo a grado medio. Y lo mismo ocurre de grado medio a grado superior. Si apruebas el grado medio, puedes pasar a grado superior. Ahora preguntan sobre las notas. Cuando he puesto yo antes los estudios realizados, tiene en cuenta cuál es el último curso que ha hecho. Tener en cuenta que, aparte de la edad, hay alumnos que con la misma edad pueden venir de tercero, de cuarto, incluso de segundo de la ESO. Y para eso también tienen en cuenta si han repetido algún curso o eso lo marca la... Luego, pero el mecanizado entiendo que será de poder seguir. Sí, dentro de la especialidad de mecanizado se ve parte de soldadura, también se ve parte de electricidad, como se ve en los talleres de automoción también. Entonces, la elección de grado medio queda abierta. No se limita a la misma especialidad. Antes también Maite ha puesto un ejemplo con el de carrocería, que el grado medio podía solicitarlo en otra especialidad también. Aquí aclarar igual un poquito, que no sé si ha quedado muy claro. Cualquier alumno que haga cualquier especialidad de formación profesional básica tiene acceso a cualquier especialidad de grado medio. Un poquito atando con la primera pregunta que nos ha hecho, no me quedo con el nombre. Claro, la pregunta era si podía hacer carrocería en Goierri Escola. Entonces, claro, en Goierri Escola grado medio no existe carrocería. Sin embargo, en la última pregunta que ha salido aquí en el chat, un alumno que haga mecanizado sí que tiene en Goierri Escola grados medios de calderería, soldadura y mecanizado. No sé si igual nos hemos explicado bien ahí. Un poquito con lehenengo galderarekin erantzuten, lotuta. Depende. A ver si hay problemas con las plazas. A ver, las plazas hay un mínimo que hay que llenar, pero bueno, entonces ha ocurrido algún año pues que pues todo el mundo se ha apuntado, que no sabemos por qué, pues todos han mecanizado, otros años todos tal. Entonces, depende de cada año. Pues, hay veces que se apuntan un montón en una especialidad y en otra no. Es un poquito... Depende del año, no sabemos.
Nosotros abrimos todos los años la persiana y no sabemos cuánta gente, ni qué gente va a venir, ni con qué ganas, ni qué especialidad va a coger. Ahí es... Pero bueno, que se apunten en lo que quieran, que pongan por si acaso una segunda o tercera alternativa, por si, bueno, si se complicara la cosa, y algo van a hacer. Y además, si vienen con ganas de estudiar, eso, el objetivo va a ser que pasen a un grado medio, donde van a volver a poder elegir la especialidad, incluso poder hacer algo complementario. No lo mismo, pero sí complementario. O lo mismo también, A ver, alguien pregunta sobre los estudiantes que tengan adaptación curricular. A ver, en un principio, tengan adaptación curricular o no tengan adaptación curricular, tienen un expediente escolar donde les marca qué asignaturas han aprobado y qué asignaturas y qué curso tienen superado y qué curso no tienen superado. Y es dependiendo de eso la forma de entrar. No sé, luego, claro, dentro de los perfiles nuestros, pues tenemos de todo, ¿no? Y dentro de los alumnos, puede haber alumnos, pues incluso con necesidades educativas especiales. Bueno, pues eso, en un principio, estamos todos en el grupo y nos vamos a adaptar e intentar buscar salidas a todos los alumnos. Si en algún caso viéramos que es inviable pues, el realizar una formación profesional básica, en algún caso con muchas necesidades, pues incluso se podría plantear el que ese alumno formara parte de aprendizaje de tareas, donde nos adaptamos ya, podemos adaptar el currículum, pero ya con otros objetivos. Apa, unon. Bale. Matrikulazioa egiten danen ekainen, gero ondoren esatikoa barrun garen ez, o nola hijo? Bueno, hor prozesu bat jarraitzen da, eta lehendabizi hor ekainen hasieran hor alden azaltzen da bezala, zuk egin beharko zenduke bakarrik izena eman, eta eskatuko zaizu espezialidade bat aukeratzea, eta hor plazarik ezpaleko beste bigarren bat. Eta uste dut bigarren eta hirugarren bat ere bai. Gero, handik ez dakite zenbat denbora, ez dakite 15 egunetara edo, onartuen zerrenda publikatzen da. Gertatzen dena, P horiek edo plazo horiek oraindik ez dakigula, publikatu gabe daulako. Baina, zu kalkulatu, izena eman eta onartuen zerrenda, handik 15 bat egunetara ateratzen da. Ados, eskerrik asko. Bai. A ber, aukeraketa aldetik garbi eduki eskola beak ez duela aukeraketa egiten. Preskripzio guztia sartzen da Jaurlaritzaren aplikatibon eta Jaurlaritzan irizpideekin ateratzen die onartun zerrendak. Decía que a la hora de seleccionar, la escuela no tiene opción de meter mano, vamos a decir. Las prescripciones se meten en un aplicativo del Gobierno vasco, un aplicativo informático, que con los criterios que marca la ley o que marca el Gobierno vasco, saca ya automáticamente la lista de admitidos. Luego, a ver, sí que puede haber pues gente igual que haga la prescripción, porque la prescripción todavía no hemos terminado el curso y no sabemos cómo vamos a terminar, y luego, aunque esté admitido, no haga la matrícula. Y ahí puede haber alguna plaza más, alguna plaza menos, algún movimiento. Preskripzio egiteek ez dizu inungo loturik egiten. Preskripzio egitea, guain dio kurso bukatu gabe daukeu, eta, bueno, buruile bueltan bat eman daikeu, egoerari, eta aldatu planez, ez? Orduan, preskripzioain onartu zerrendatera eta matrikula bitarte hortan, baten egoera aldatu daike. Sí, una cosa así con la prescripción es que la prescripción se hace en el centro donde tú elijas, aunque puedes poner como segunda o tercera opción incluso una especialidad de otro centro.
Sí, a ver, cuando se hace la prescripción se te va a decir que pongas diferentes opciones. Es decir, tú imagínate que quieres entrar en electromecánica y no tienes plazas. Es probable que en la lista de admitidos pues, no aparezcas admitido porque no cumples los criterios que marca el gobierno vasco en esa especialidad, pero tendrías plaza, por ejemplo, en otra especialidad. Y si no te gusta o solamente quieres hacer esa especialidad, podrías ir incluso a otro centro. Bueno, de todas formas, animaros a seguir en contacto. Tenéis ahí el correo electrónico y dentro de esta situación vamos a pensar que la situación mejore. Eta uztailen igual, incluso visita presentzial bat egiteko aukera ere izatea. Igual a finales de junio o julio, antes de hacer matrículas, nos podemos ver en directo o incluso poder ver las instalaciones de la escuela. Pero importante, tenéis ahí el correo y seguimos en contacto. Habla alguien ahí de la inscripción. La inscripción se hace en un centro, pero tú puedes elegir como primera opción, por ejemplo, cocina en Goierri y segunda opción, cocina en Tolosa o cocina en Andoain. Eso sí puedes hacer, pero la prescripción la vas a hacer en un único centro. Sí, y puede ser cocina y electromecánica y carrocería y peluquería. O sea, a ver, venga. Beste zalantzaik. No hay nada, está todo claro. Bueno, emaila ez bialdu, eta saiatuko gea argitzen. Bueno, bilera orduan bukatutzat emango dugu, jarriko dugulako 2 minutuko bideotxo bat, eta ja horrekin bilera bukatutzat ematen da. Eskerrik asko da noi parte hartzagatik, galderak ere oso interesgarrik izan die, eta alegin dugu abentzet erantzuten, eta ez bazaizue zerbait garbi gelditu, hor daukazue galderak egiteko aukera. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Mila esker.